Vale, vamos a probar. Listo, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero Peña. El día de hoy pues les voy a mostrar método de Taylor en MATLAB. Espero que me entiendan. Si tienen alguna duda no deben interrumpirme o algo que no se entienda, que explique mal o algo así. Perdón ahí por el sonido de fondo. Vale, entonces vamos a partir de la función, bueno, de la fórmula que tiene el método de Taylor, que en resumidas cuentas el método de Taylor lo que es convertir una función que es no lineal en una sumatoria de polinomios, eso es. Está definida así, entonces para hacerlo en MATLAB lo primero que vamos a hacer es limpiar el entorno. Para eso yo uso clear all, que limpia todas las variables, y clc, que limpia el command Windows. Luego voy a crear las variables simbólicas que voy a trabajar. Me voy a guiar de esta fórmula. Yo sé que las variables simbólicas que voy a trabajar va a ser x, ¿sí? Como variable simbólica, y como funciones simbólicas f, que es la función que me va a ingresar el usuario, y p, que es el polinomio de Taylor que nosotros vamos a crear, que es el que le vamos a entregar al usuario. ¿Listo? Entonces le vamos a pedir esas entradas al usuario. ¿Qué le vamos a pedir? F, ¿cierto? En este caso tengo que corregir esto, que voy a cambiarlo por f. F, que sería la entrada, pedirle la función. Como ya declaré x como un valor simbólico, entonces él puede ingresar la función normalito sin ningún problema y él la va a entender como una función simbólica. Le vamos a pedir hasta dónde o cuántos términos quiere que tenga su polinomio de Taylor. En este caso, pues se lo vamos a pedir al usuario, y en qué punto de la función queremos que se haga la aproximación. ¿Qué punto quiere el usuario que se haga la aproximación? Se lo pedimos también con input. Y voy a aprovechar este espacio para crear un vector con los coeficientes que se van a crear aquí, que no son más que constantes, que vamos a ir generando, y las voy a guardar ahí. Va desde 1 hasta n-1, ya explico bien el por qué más adelante. Bien, entonces voy a dividir el problema en dos. Uno, hallar este coeficiente, que sería que lo definí como bi, y luego ya pues hallamos este otro parámetro de aquí de x menos x sub y. Listo, entonces me voy a enfocar primero en este. Entonces calculamos el primer término. Entonces para calcular el primer término simplemente se evalúa la función en el punto donde dijo el usuario, en x sub 0. Se hace así, esta es la estructura f entre paréntesis x sub 0. Este double es para que dé un resultado concreto, un número, porque si no, pues lo deja como una expresión, no lo evalúa como tal. Y pues directamente lo voy a guardar en el polinomio, ¿no? En donde nosotros vamos a mostrar el polinomio. Esto se pudo haber resumido en una sola línea, pero pues para que quede más claro yo lo dejé así, que este es el b sub 0. Listo, ahora vamos a calcular los demás términos, que ya ahora sí implican derivadas. Entonces, si nosotros fuéramos a hacerlo manualmente, el primer término sería b sub 1, ¿sí? Y sería la primera derivada evaluada en x sub 0 con factorial 1. ¿Esto cómo se hace en MATLAB? Tenemos la función, la derivamos con div. ¿Cuántas veces? 1. Esta es la estructura que maneja. Luego queremos evaluarla. La forma fácil que yo la encontré aquí fue haciéndole sustitución. La letra vieja, la variable vieja es x, y la nueva por la que vamos a sustituir es x sub 0, que fue la que nos entregó el usuario. Luego ya tendríamos este bi, este b1, mejor dicho, ya lo tendríamos. Ahora tendríamos que incluirle este x menos x sub 0. Bueno, perdón, sobre factorial de 1, me olvidé esa parte. Luego tendríamos que incluirle ese x menos x sub 0. Yo lo hice así. Entonces, al valor anterior del polinomio, que ya teníamos, que es el del primer término, le sumamos el que acabamos de calcular, el coeficiente, por x menos x sub 0 elevado a la 1, que sería siguiendo la sumatoria, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para hallar el segundo término? Haríamos exactamente lo mismo, solo que en vez de la primera derivada, haríamos la derivada segunda, y lo pondríamos sobre factorial de 2. Entonces, en la casilla número 2 vamos a guardar eso, la derivada segunda de la función evaluada en x sub 0 sobre factorial de 2. Vean que es exactamente lo mismo y que va cambiando, solo es el número. Este número que está aquí donde estamos evaluando es el que va cambiando. En b sub 3 hacemos exactamente lo mismo, es un copy-paste. Y pues podríamos seguir ahí, ¿no? Podríamos volver a repetirlo, pero como no sabemos cuántas veces se tiene que repetir esto, y es muy repetitivo en programación, lo que siempre se hace es que se usa un for, ¿sí? Y entonces voy a usar un for que vaya desde 1 hasta n-1, que n es el número que ingresó el usuario. ¿Por qué n-1? Porque el primero también cuenta.
¿sí? Entonces para entregarle n términos necesito darle n-1 que lo voy a calcular de aquí, más el primer término. ¿Sí? Y de aquí vamos a hacer una transcripción, pero en lugar de colocar unos acá o dos, vamos a colocar una i, que va a ir cambiando por cada ciclo. Y pues va a ir muchas veces, hasta la cantidad que quiera el usuario. Listo. Esto, así tal cual como está, ya tendríamos toda la sumatoria y ya estaría completo. Lo que nos quedaría sería mostrarle al usuario cuál es el resultado y graficarlo. En mi caso, pues el resultado lo mostré con fprint. El resultado es sobre n y con esto muestro el resultado. Esto es para dar un enter. Este de aquí es un enter. Fplot, lo que hago es decirle, bueno, grafícame la entrada que puso el usuario alrededor del punto donde él quería aproximarlo, ¿no? Para no mostrar tanto, sino solo mostrar donde el usuario le interesa. Aquí yo definí que menos 3 y 3, este valor puede cambiar, pero es para mostrar 3 hacia adelante del punto que dijo el usuario y 3 hacia atrás, como ven. En este caso, la entrada era e a la x con 4 términos. La aproximación de Taylor está con 4 términos y pues el usuario quería que fuera en x igual a 0. Por eso está aquí y por eso aquí da de menos 3 a 3. Luego, en la misma gráfica, quiero que me muestre la aproximación de Taylor que yo hice, que es la que se muestra en rojo. ¿Sí? Con los mismos parámetros. Y pues aquí este de aquí es simplemente para graficar este punto en donde se está aproximando. Y pues esa sería pues la forma en que se desarrollaría en MATLAB el método de Taylor. No sé si se entendió. ¿Alguna pregunta?